Advertencia, este video es para ti. Quiero que te suscriba y me dé tu apoyo para más videos como este. Pues mira, me la paso en México, me la paso muchas partes del año en México porque me dedico a temas de prevención del delito, no solamente desde mi testimonio como persona, que doy muchas conferencias para los jóvenes, también para empresarios y policía, pero traemos un programa de realidad virtual, prevención de conductas de riesgo con experiencias en realidad virtual para la juventud, también para policías, padres de familias. Hemos creado una empresa que hace experiencias en realidad virtual para prevención del delito. Oye, Juan Pablo, ahorita me puse los lentes de realidad virtual y estaba viendo toda la dinámica que tienes en tu programa de toma de decisiones y se me hace muy interesante. Este programa es especial para policías, para niños, para amas de casa. ¿Para qué exactamente? Mira, hacemos experiencias a medida. Es decir, hacemos una especial para los jóvenes para que los niños tomen decisiones, se den cuenta de esas consecuencias de tomarlas, las buenas o las malas, y grabamos en su entorno real. Es decir, no se trata de un videojuego con dibujitos. No. Son actores reales, como lo pudiste ver. Es en los lugares donde los jóvenes suelen ir, suelen frecuentar con sus amigos. Es una historia de amigos en la que ellos son también protagonistas y toman decisiones. Igual que en la vida, hermano. Si tomas las buenas, te va bien. Si tomas las malas, ya sabes que terminas o en el cementerio o en la cárcel. Que es así como es la vida. Entonces, también les mostramos la experiencia de la cárcel. Muchos niños cuando llegan a esa etapa se quitan los lentes y dicen, no, yo no quiero estar en la cárcel, no me gusta. Y pues es nuestra oportunidad también para decirles, qué interesante que no te guste la cárcel, porque pues cuando de alguna manera se comportan mal por fuera de la escuela, pues toman malas decisiones y ¿dónde van a terminar? Donde ya nosotros se lo estamos mostrando. No está muy feo. Pues es que no es un hotel 5 estrellas la cárcel. Claro. Para generar conciencia, ¿no? Para reforzar un poco de cómo es importante la educación para que ellos puedan tomar decisiones acertadas, coherentes y que apuesten a la vida y no a la destrucción de sus carreras y de sus vidas. ¿Qué te llevó a hacer este programa? Yo creo que esto surge de la inquietud de cómo puedo yo multiplicar mi mensaje, ¿no? Porque hemos hecho eventos grandes en México con 5 o 6 mil jóvenes. Pero tienes 5 o 6 mil jóvenes a los que les hablas en un momento determinado y en esos mismos 45 o 50 minutos que yo tardo en dar una charla, pues los agarra Netflix en 10 minutos con un capitulito del Patrón o de su serie de narcos y les tuerce la cabeza completamente, ¿no? Claro. Entonces, la diferencia es que yo quería multiplicar mi mensaje, que tiene la misma historia, tiene la misma, la misma violencia, el mismo, digamos, la misma ostentación, todos los lujos, ese dinero que atrae, ¿no? Esa historia que vende, pero contado desde un sector, desde la responsabilidad, pues el efecto en el joven es muy diferente. La diferencia es, yo cuento mi historia y a los niños no les queda ganas de ser Pablo Escobar. Te la cuenta Netflix y todos quieren ser como él y se lo empiezan a tatuar y empiezan a ponerse camisetas con su nombre y figura. Y lo idolatran desde cómo está contada esa historia. Claro. Cuando la cuento yo, a ninguno le quedan ganas. Esa es la diferencia y por eso es que yo quise hacer uso de esta tecnología. Por ejemplo, hoy tenemos en Reynosa un equipo de personas. A la par que tú y yo estamos charlando acá, hay miles de niños que están viendo mi mensaje, escuchando estas historias, estas anécdotas. Entonces, esto me permite pues, seguir adelante con mi vida, pero aparte estar mandando de manera permanente el mensaje a la juventud diciéndole no te equivoques, que la criminalidad no es el camino al éxito. Exacto. Ahorita que cuentas y que mencionas las historias de las series de Narcos, del Patrón, etcétera, etcétera, ¿qué tan ciertas son todas esas historias? Mira, tristemente se han creado esas historias para glorificar la actividad criminal de mi papá. Yo te diría que hay un porcentaje muy alto que no se corresponde con la realidad. Y te dividiría el tema en dos áreas. El patrón del mal es como la versión de las víctimas de mi padre. Creo que cometieron un error muy grande y es que contrataron a un actor que generó mucha empatía con el público. Y entonces ya no sabes si estás viendo El Patrón del Mal o Betty la Fea. Entonces te ríes, te causa risa y entonces genera empatía el personaje.
Y entonces un tipo muy malo, como era mi padre, termina la gente adorándolo, ¿no? Y ojo que está escrita por las víctimas, la serie. Yo sé que el propósito de estas víctimas no fue glorificar a mi padre, me queda muy claro. Pero le salió mal, le salió muy mal. Y entonces este actor genera una empatía tremenda. Y entonces ya tienes casos en Colombia de viejitas que se ponen a ver la novela y empiezan a rezar su rosario para que mi padre tenga éxito en su empresa criminal, que ya está pregrabada, o sea que no puedes cambiar nada. Wow. Pero fíjate a dónde llega la mente de las personas, de la gente madura y no madura, ¿no? La viejita agarra el rosario para rezar para que Pablo Escobar le vaya bien en su emprendimiento criminal y el joven hace lo mismo, ¿no? Entonces genera una oleada de fanáticos dispuestos a ser Pablo Escobar porque lo mostraron además como un caso de éxito, que no lo es. Y pues lo hace aún peor con una historia más hollywoodense, donde ponen a mi papá a quemar millones de dólares que porque mi hermanita tenía frío. Dejada más grande que esa nunca la he visto, porque estamos en un país tropical, hermano. O sea, no hace frío en Colombia. No 100%. Las casas no tienen tantas chimeneas. Muy poquitas casas de Colombia tienen chimeneas. Aparte, con lo que cuesta conseguir el billete, hermano, que lo vas a tirar al fuego, pues ¿por qué no tiraste el comedor, las cortinas? Hay tantas cosas para quemar en la madera o algo. ¿Y qué tal si abres las ventanas y estando en un país tropical estás lleno de madera, hermano? O sea, esto es un idiota de Hollywood que nunca abandonó su oficina ni el aire acondicionado y piensan que nosotros, no sé, somos unos caníbales en Colombia y que no tenemos ni idea de lo que es el dinero ni lo que valen las cosas. Entonces, claro, muestran a Pablo Escobar. Su hija está tiritando de frío y él quema $2 millones. Ay, mijita, para que no te dé frío. Entonces, esa historia de los $2 millones no fue cierta. Nunca fue cierta, pero sí es una fórmula para glorificar su actividad criminal y hacerle creer a los demás que ese personaje es tan exitoso y tuvo tanto poder que se daba el lujo de quemar el dinero. Nunca sucedió, pero esa manera de retratarlo. Y no sabes la cantidad de jóvenes que se quedaron enganchadas con esa historia y dicen, ay, no, yo quiero ser tan poderoso que quiero quemar los dólares como tu papá lo hacía. No, hermano, mi papá no quemó ni un billete. Fíjate. Que somos pendejos. O sea, no. Entonces, todas esas son historias de Hollywood. De Hollywood, inventadas. Y hay muchas historias también. En México hay un hotel por ahí que dice que era la casa de Pablo Escobar. Mentira, mi papá nunca visitó México. ¿No? Nunca visitó México. No le gustaba la playa. Pero ya hay un hotel, la casa de Pablo Escobar, venga, hospédese aquí. Y vas y te cuentan el cuento. Entonces, esa tampoco es cierto, porque yo he ido a ese hotel y me la venden que de te esa manera. La plata, hermano. Porque nunca, y te voy a explicar por qué. Pero que sí, que era la mansión de Escobar. Mira, a mi papá no le gustaban las playas. No es porque no disfrutara de ellas, sino que él decía, mira, si tú me pones un botecito enfrente de una playa, yo ya perdí 180 grados de oportunidades para escaparme. En la selva yo tengo 360 grados de oportunidades para irme para cualquier lado. Pero si yo estoy frente al mar, estoy muerto. Ya perdí la mitad de oportunidades para escapar. Entonces, por eso no le gustaban las playas a tu papá. Pero entonces, ya hicieron un hotel y no. Entonces, ¿por qué dicen que ese hotel de Tulum es de tu papá? Porque es una cuestión de marketing y les interesa. Y encima yo he hablado con los dueños y dije, ay, sí, nosotros sabemos que no es de tu papá, pero nos va muy bien diciendo que es de él, ¿no? Ah, mira, aparte trácalas. Entonces... Tampoco es cierto, Sebastián. Por lo menos un par de nochecitas gratis deberían de mandar, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Hay una tarjetita de bonos. Sí, ¿no? Entonces, desayunito. Si no es cierto que tu papá quemó $2 millones para calentar cuando tenían frío, tampoco es cierto que las ratas se comían los billetes que pues tenían guardados. De pronto las ratas pueden ser los políticos, ¿no? Esos, sí, se los comían enteros, ¿no? Entonces se hablaba en vez de las ratas... de los animales eran los políticos. En ese momento sí, eran más... Es que mi papá no fue de tener muchos escondites de dinero porque era más lo que se gastaba que lo que le entraba. Muchos de sus socios sí tenían esas grandes cantidades de dinero pero mi papá era un tipo que gastaba mucha plata, no se la quedaba, o sea, no alcanzaba a ahorrarla y tenía confianza en que la iba a poder seguir produciendo, con lo cual su cultura del ahorro fue prácticamente nula. Fíjate que es un hombre que se ganaba... entre 50 y 70 millones de dólares cada fin de semana solo durante los 80s y solo te estoy hablando de la ciudad de Miami. No te estoy hablando de otras ciudades. Esas eran sus ganancias netas en cada fin de semana. Cada fin de semana. 70, 80 millones de dólares. El fin de semana de rumba de los gringos, 70, 80 palos de dólares para los bolsillos de mi papá. Y nada más, eso se gastaban solo en Miami. Ni hablar de Los Ángeles, Nueva York, Chicago... O sea, ¿cuánto vendían en todo el mundo en un fin de semana? No tengo ni idea, pero te estoy dando el dato certero de esto es porque lo pregunté con la gente que manejaba Miami. Les dije, ¿cómo era un momento
dorado para ustedes. Es decir, que es un momento que les estaba yendo bien y me dicen, pues mira, si a tu papá le estaba yendo bien, recibía entre 50 y 80 palos cada fin de semana. Qué increíble. En esa época, ¿no? Que no son los mismos 80 de ahora. Es mucho más dinero, de hecho. Wow. Oye, Sebastián, ahorita que estamos hablando de las series de Netflix que están idolatrando a todos estos personajes, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que hoy ven a Pablo Escobar como un ejemplo a seguir? Mira, primero que hagan buen uso de su capacidad de discernimiento, que entiendan que todo lo que ven en una pantalla no es real, no es así como se lo han pintado, que siempre hay un tipo hollywoodense ignorante pensando que las cosas fueron de una manera y que estamos muy acostumbrados a que todo lo que vemos en una pantalla o impreso en papel y con tinta es verdad. Es verdad porque lo vi en el diario, es verdad porque lo vi en la tele. No, no es verdad, hermano. Solo cuando tú lees y ves tantas mentiras que se dicen sobre tu persona, y cuando ves como todos los diarios y los mejores periodistas del mundo no tienen ningún empacho en mentir sobre tu persona, y cuando las lees esas mentiras dices, ay Dios mío, entonces esto que yo creo que es la realidad que me vienen pintando quizá no es tan así, porque si tienen esa capacidad de mentir sobre mi persona y sobre mi padre y sobre los $2 millones y sobre todo esto, entonces ¿qué es la realidad, no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mi invitación es para que entiendan que no es un caso de éxito, que se den cuenta que mi papá no se retiró ni se jubiló, se murió a los 44 años. ¿Mi edad? Tu edad, imagínate, yo tengo 48. Entonces, se considera un caso de éxito al hombre que llamaban como el más rico del mundo. La revista Forbes le decía que era el más rico del mundo. 5 años consecutivos. Primero, nunca nadie de la revista Forbes ni siquiera llamó para preguntar cuánto tiene este señor. Segundo, mi papá no les iba a dejar ver la billetera, pero ellos igual hacen la lista y te ponen de rico a ti y no sabemos. Y aparte ¿no? la tenía enterrada, ¿no? Ni siquiera enterrada. Pues mi papá, como te digo, no la enterraba porque es que se la gastaba de una. Antes de traerla ya la tenía comprometida. Sí. No cambias la constitución de un país, ni sacas leyes, ni cambias a todo un esquema y ni casi que asesinas a toda la policía de un país por $2. O sea, eso vale un montón de dinero. Nadie asesina por el simple hecho de querer a mi papá o porque pensaban que era un ídolo, ¿no? Todos cobraban y muy duro. Y ahí es donde está el dinero. De hecho, gran parte de su fortuna se termina evaporando en la guerra, ¿no? Contra un Estado que obviamente, imagínate un civil enfrentado a un Estado. Es una locura. Es una locura. Para defenderte de semejante poder, también de acción del Estado, pues necesitas invertir mucho dinero para poder mantenerte a salvo. Eso incluye el soborno de oficiales, eso incluye tu propio aparato de seguridad, un montón de cosas que cuestan dinero, que nadie las hace porque le caigas bien. Claro. Todo lo hacen es por el billete, ¿no? Claro. Oye, Sebastián, ¿y tú tuviste necesidad de trabajar o por qué estudiaste arquitectura? Yo soy arquitecto y soy diseñador industrial. Yo sí tuve necesidad de trabajar porque cuando muere mi padre, habíamos, por supuesto, heredado, no esa gran fortuna que todo el mundo se hace las pajas mentales con eso, no, sí, pero sí habíamos heredado mucho dinero. Y llegan los enemigos de mi padre, nos ponen una pistola en la mesa y nos dicen, si escóndenos una sola moneda, te matamos. Venimos a recuperar todo el dinero que hemos invertido durante 10 años en casar a tu papá. Y la única manera de poder vivir era llévatelo todo, ¿no? Entonces, eso hicimos. Les entregamos todo. Entregaste todo, absolutamente. Nos amenazaron todo para que no pudiéramos revelar que habíamos entregado todo. Nos decían, se tienen que quedar como si ustedes no hubieran entregado nada. No le pueden decir a nadie que nos entregaron todo el dinero. No te quedaste con nada, o sea, nos quedamos solo con la fama del dinero, con la boca cerrada, porque si decíamos, mataban. Y los enemigos nos dijeron, sí, danos todo lo que te das, pero si le dices a alguien que nosotros te quitamos, te matamos. Entonces me tocó esperar muchísimos años con la boca cerrada y todo el mundo pensando que yo estaba así, cuando en realidad yo terminé cargando cajas en los camiones en Argentina. Y no lo digo victimizándome ni pobrecito, no, en realidad pues eso es la vida, ¿no? Y te la tienes que rebuscar y salir adelante, y no lo digo desde un lugar de, ay, pobrecito yo, no, todo lo contrario, agradecido de que tuve esa oportunidad, de que me dieron trabajo, de que se burlaban de mí quienes trabajaban conmigo, porque decían, salvo, si no te estamos viendo a vos, hijo de Escobar, subiendo cajas al camión, nadie nos cree. Yo le dije, pues yo tampoco, no se preocupen, y no me hacían bullying, nos cagábamos de risa, porque nos lo tomábamos con humor. O sea, yo no lo viví como una tragedia, yo viví como otro momento de mi vida, y llegué al punto incluso de agradecerle a los enemigos de mi padre por habernos despojado de todo, en un segundo libro que escribí.
La gente me decía, estás loco, ¿cómo le puedes dar las gracias a los que te quitaron todo? Yo, sí, me hicieron un favor enorme. Obviamente, durante el transcurso de que te están robando todo, pues no te sientes a gusto. Pero si lo miras en perspectiva, te das cuenta de que esta gente en realidad me hizo un gran favor, porque me permitió empezar de cero la vida. Sí. Al arrancar de cero y al arrancar yo cargando cajas en camiones y así mi familia materna me pagó mi educación. Yo no tenía $220 al mes que valía estudiar diseño industrial en una institución privada en Buenos Aires, en Argentina. Y en los 80s era lo que daba de propina por adelantado, ¿me entiendes? Antes de que me atiendan, ni yo, los empleados que trabajaban para mí. Y ahora estaba en un punto de mi vida en que yo no tenía ese dinero para pagar una universidad, una educación pues bastante tranquila. No era una universidad cara tampoco. Entonces, ¿esto en Buenos Aires? Esto en Buenos Aires. Gracias a la ayuda de la familia materna, pues me pude educar, terminé, me destaqué mucho en lo que hice, tuve el mejor promedio en las notas, terminé de ayudante de cátedra, después de docente, con mis propios, ya eran mis colegas, mis propios profesores. Y hasta que, bueno, siempre el prejuicio, la discriminación te acerca y te inventan una causa y te hacen parecer como un criminal y apareces otra vez en todos los diarios. Criminal. No hice nada, estaba estudiando, estaba educándome, estaba de profesor. Cuando me pusieron también las esposas y llegaron a ponerme la cámara, a decir, miren, lo agarramos. ¿Lo agarraron en qué, hermano? Estoy en clase. O sea, no me agarraste en nada. Claro. Estoy en clase, dando clase. Aparte, no atendiendo, ya estoy dando clase. Pero bueno, pasan esas cosas. Es como la historia de mi vida, ¿no? Siempre me meten a la cárcel por el placer de verme en ella y porque pues eso le da mucha importancia al oficial que lo hace, ¿no? Pues le agregan estrellitas por aquí o le sube un par de puestos o se da el gusto de salir en CNN y nunca iba a salir salvo que me inventé algo a mí. Claro. Sebastián, ¿por qué Sebastián Marroquín Santos si tu nombre original es Pablo Escobar? Mira, mi nombre original es Juan Pablo Escobar Henao y mi nombre legal actual y el único nombre que yo tengo es Juan Sebastián Marroquín Santos. Si yo me identificase ante una autoridad como Juan Pablo, me puede meter a la cárcel, porque ya Juan Pablo legalmente no existe. Ok. La paradoja, pues obviamente no es que no exista. Yo ya lo uso como nombre artístico. Juan Pablo, para mí, qué paradoja, era mi nombre original, ahora pues es mi nombre artístico. Mi madre me bautizó Juan Pablo y me dice Sebas. Entonces, y aprendí una cosa, el nombre no te define. Tu historia es la que te define, pero tu historia es la que de tus actos, la de tus acciones, no la de que eres apellido tal. Imagínate si yo me hubiera creído por el apellido que traigo. Entonces tengo que estar obligado a seguir con un determinado comportamiento, con una historia, con un legado. ¿A qué estaba obligado yo si me creo mi historia y mi apellido? Claro. Por eso, nada, no te creas ni tu historia ni tu apellido, hermano. Construye tu identidad a partir de tus acciones, a partir de tus decisiones, no a partir de que porque eres el Escobar, entonces estás esperando a convertirte en ¿qué? En Pablo Escobar 2.0. Me amenazaron hasta de muerte por no haberme convertido en mi padre. O sea, yo decía, ¿cómo los dejo contentos a todos? O sea, si me convierto en Pablo, me matan porque me convertí en Pablo. Si no me convierto, amenazado por cómo no se convirtió en el papá. Entonces dices, ¿cómo haces, no? Para dejar contentos a todos. Y no lo hago por dejar contento a nadie. Yo hago lo que creo que es correcto. Y lo que creo que es correcto, por ahí voy, y es el camino que he recorrido. Pues por eso soy un arquitecto, por eso soy un diseñador industrial y no un experto en violencia. Salvo desde que la viví, ¿no? Y la uso para, pues, de alguna manera evitar que estas historias se repitan. ¿Y por qué no decidiste, cómo quieres que te diga, Juan Pablo o Sebastián? Puede ser Pedro o Luis, es lo mismo para mí, ¿me entiendes? No, es indiferente. Y de hecho, muchas de mis charlas las arrancó por ahí, diciendo, la gente no sabe a veces cómo llamarme, pero dices, ¿cómo le decimos Juan Pablo, Juan Sebastián? Y empiezan las preguntas de la gente. Dice, ¿se ofenderá si le decimos Juan Pablo porque escuchamos que se cambió el nombre? Por ahí reniega de su nombre o reniega. Y hay otros que me han dicho, oye, no, seguro que odias a tu papá, por eso te cambiaste el nombre. No, hermano, me iban a matar. No odio a nadie, me iban a matar. Si no me lo cambiaba, me mataban. Es más vale cambiar el nombrecito y vivir un ratito más, pues sí, que morir orgulloso, que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver defender o no un apellido, un padre. A mí el amor que siento por mi papá no me quitó nunca el conocimiento sobre el daño que él hizo. Entonces el nombre ha pasado como a ser una cosa muy importante, ¿no?
el nombre, el apellido. ¿Qué importa, hermano? ¿A ti te define tu nombre y tu apellido o lo que hiciste? Para nada. Lo que has hecho. Lo que he hecho, 100%. Ese eres tú. Esa es tu historia. Quítale el nombre y tu apellido. Ponle Pedro Pérez. Es lo mismo, hermano. O sea, es tu historia, independientemente del nombre que hayas usado para caminarla. Y no te va, y qué bueno, ojalá que no te valgas de tu nombre para ver, córranse que yo soy fulano de tal. No, eres tú quien eres, pero tu identidad la construyes desde tu propia decencia, de tus acciones. Cuando tuviste el nombre de Pablo Escobar o Juan Pablo Escobar, ¿tuviste algún problema, ya sea en aeropuertos, en algún retén, en algún... Conozco todos los cuartitos chiquitos, hermano, de todos los aeropuertos. Problemas, claro, ese nombre viene amarrado con problemas. Eso viene... El regalo de ese nombre es problemas. ¿Te metían a los cuartos chiquitos de los aeropuertos? Sí. Wow. Sí. Ahora no tan seguido, pues ahora me meten y se toman una selfie conmigo en el cuartito. Ha cambiado ahí un poco. ¿Te taguean? Sí. A veces, hay veces oficiales de migraciones se me acercan, como hay cámaras por todos lados, y se tapan la boca. Me dice, apoyamos a tu papá. Así. ¿En serio? Dice, pues, ok, gracias muchachos. Yo nada más me quiero ir del aeropuerto para mi casa. Me quiero ir a... No apoyo a nadie. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y así te decían, apoyamos a tu papá. ¿En qué aspecto? Ni quise preguntar, hermano. ¿Verdad? O sea, dije, más bien me voy. Gracias muchachos, un abrazo, que les vaya bien. Pero en todo, o sea, en muchas partes, ¿no? Ahora en Colombia me pasó algo hace unos años. Iba para Argentina. Pasé como hijo de vecino común y corriente. Cualquier control normal, como cualquiera. Pasaporte, migración, rayos X, para afuera. Normal. 5 minutos ya estaba esperando el avión. En medio del aeropuerto de Bogotá, un policía a los gritos. Juan Pablo, corriendo atrás de mí. Yo levanté las manos y dije, ¿qué habré hecho? ¿O qué estarán diciendo que hice? Y aquí como paran y después te preguntan, más bien levanté las manos para que no vean que yo hice un movimiento raro ni nada. Y el tipo detrás corriendo, gritando a viva voz, Juan Pablo. Llega donde mí. Yo dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Me puedo tomar una selfie contigo? Yo, no, qué bárbaro. ¿Y tú todo mortificado? Sí, yo dije, sí, pues la selfie no la vamos a tomar, pero espérate que me vuelva la sangre a la cara, hermano. Estoy pálido como un fantasma. El susto que me acabas de meter, hermano. Pensé que me ibas a detener. ¿Qué hice, no? Pero gracias a Dios esa es la relación hoy en día con Colombia, ¿no? Que va la gente que ya entiende que yo elegí un camino completamente diferente al de mi padre. Incluso la misma autoridad lo sabe. Y entonces generan como este tipo de episodios, ¿no? Donde ya hay más como para la selfie, más que para el problema o el garrotazo, que antes era garrotazo. Claro. Sebastián, ¿por qué no decidiste tomar las riendas del negocio de tu padre? Porque eso no es negocio. Porque mi papá desperdició toda su vida y su talento con una cosa que es una maldición. Mi papá, miras alrededor todo el imperio, muy entre comillas, que construyó y no queda nada, hermano. Quedan sino ruinas, destrucción, muerte, llantos, dolor y sangre. No queda nada bueno. Mi papá nunca quiso que yo fuera narco. Nunca quiso. Porque es que cuando tú eres de verdad un papá y quieres a tu hijo, pues no quieres ese infierno para tu hijo. No eres... O sea, mi papá vivía en el infierno. Probablemente era el CEO del infierno. Y no iba a querer que yo siguiera con esa labor. Porque sí me amaba de verdad. Entonces siempre me decía, si tú quieres ser médico, pues yo te apoyaré y te regalaré un hospital si puedo. Y si quieres ser peluquero, pues te regalaré un salón de belleza. Lo que quieras, estudia, edúcate, haz algo. Él jamás quiso que fuera ni por una vez dijo, narcotraficante. oye, quiero que vengas. Que es lo que la gente se imagina. ¿Sí? No, hermano. Porque cuando eres un buen papá y de verdad amas a tu hijo, pues no lo vas a invitar a que sea parte del infierno. Claro. ¿Cómo fue la relación con tu señor padre? Excelente. O sea, yo tengo muchas críticas hacia el narco, al terrorista, al secuestrador, al asesino, todas. Pero hacia el padre no tengo críticas. Me crió con muchos valores que él no practicaba, pero me crió con ellos. O sea, me hizo una persona consciente, me inculcó la alegría de dar, de ir a ayudarle al desamparado, al que no conoces, al que nunca has visto en tu vida y sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, de alguna manera su solidaridad y su sensibilidad frente a las clases más marginales de Colombia, pues la aprendí y la sigo llevando conmigo, ¿no? Y la he transmitido a mi hijo también. Qué increíble, porque cualquier papá narcotraficante
hubiese querido que su hijo se dedicara a lo mismo, que tomara la rienda del negocio, ¿no? Si quiere de verdad su hijo, no. Exactamente. Juan Pablo, ¿qué tan cierto es que te llevaban a la escuela en helicóptero? Algunas veces para no llegar tarde. ¿En serio? No me pusieran la falta. ¿De dónde a dónde te llevaban? ¿De la casa de Nápoles? A veces era que estábamos en Nápoles y que en Nápoles te tardabas 3 horas si ibas en coche desde Nápoles hasta la ciudad, ¿no? 3 horas. Y en helicóptero son 15 minutos. ¿Qué te decían tus compañeros cuando llegabas en un helicóptero? Es que mira, había muy poca relación con los compañeros, paradójicamente, porque había mucho temor de los padres en que no te acerques a ese niño, ¿no? Entonces yo tenía un solo amigo dentro del colegio que era huérfano de padre y madre. No tenía quien le dijera que no se juntara. Entonces siempre había como esa cosa de... No era el chico más popular porque pues había miedo como de los alumnos de acercarse. Por más que había buena energía y sabías que había buena onda con algunos, era como que te quedabas con las ganas o de salir a jugar el partidito y no te invitaban. Entonces yo pues me tocaba hacerme amigo de mis guaruras. Eran mis amigos. ¿Sentías mucho rechazo por parte de tus compañeritos? No de todos, pero sí, pues de algunos. Y no era una cuestión personal. Venía información de los papás diciendo no te juntes con fulanos. O sea, tampoco me lo tomo personal. Por más que esos papás después hacían negocios con el mío, ¿no? Claro. Y ahorita que nos dices que el helicóptero te llevaba de la hacienda Nápoles hacia el colegio, para la gente que no sabe, ¿cómo era la hacienda Nápoles? Mira, la hacienda eran 3,000 hectáreas, un lugar con 27 lagos artificiales, con más de 100,000 árboles frutales. Wow. Teníamos nuestro propio aeropuerto, helipuertos, canchas de fútbol, de tenis, más de 10 casas alrededor de la propiedad, más de 700 empleados. Ya no 700 empleados en la casa. Ya no había más nada para comprar, o sea, todos los lujos que se te ocurra, ya no... Hasta ropa para los invitados manteníamos por si te olvidabas de empacar tu maleta, y casi todos se olvidaban de empacar la maleta cada que los invitaban. Entonces, y un zoológico enorme parecía África, ¿no? Teníamos hipopótamos, jirafas, rinocerontes, elefantes, hasta nuestro propio parque jurásico mucho antes de la película de Spielberg. Teníamos dinosaurios en escala real, hechos en cemento, pero parecían... O sea, estaban hechos por un artista, parecían vivos, pero estaban hechos realmente con mucho talento. Qué increíble. Teníamos hasta un mamut. ¿Mamuts? Pero de cemento, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, era vivir una vida de fantasía que pensé que me iba a durar toda la vida, que pensé que esa riqueza no se iba a terminar nunca, pues porque me creía el cuento de que mi papá era el más rico del mundo, pero en realidad era el más pobre del mundo. El más pobre del mundo, así lo catalogas. Solo estaba lleno de dinero, porque no tenía libertad, no tenía tranquilidad, no tenía paz, porque todo ese dinero que amasó, ni aunque lo hubiera juntado y entregado a alguien, le hubiera comprado un segundo de tranquilidad. Claro. Es una historia de fracaso, es una historia de ambición, pero no es una historia de éxito. ¿Tú crees que los narcos tienen una buena calidad de vida? Cuando arrancan, al ratito, pero eso les dura 5 minutos. Al minuto empiezan a ver cómo sus seres queridos caen muertos porque se pelean con el uno con el otro. No pueden, como es un negocio que no está regulado, pues no pueden hacer uso de las herramientas del Estado para reclamar por sus derechos. Entonces tienen que armarse sus ejércitos para pelear por lo que es de ellos. Y empieza una vorágine de violencia que no termina nunca, hasta que él termina con su muerte o con su cárcel. Uh-huh. Ese es el fin de un narcotraficante. Entonces, yo siento que, y le digo a los jóvenes, miren, si tú te crees con el suficiente talento de ser exitoso en la criminalidad, pues la buena noticia es que con solo la mitad de ese talento ya podría ser un excelente hombre de negocios. Claro. Y ser libre y disfrutar de esa libertad y de ese dinero que hagas. Que no te pase como a mí o a mi papá, que estábamos llenos de dinero pero muriéndonos de hambre. Que ese capítulo no te lo muestran en ninguna serie de televisión. El hijo de Escobar con el papá, llenos de millones de dólares en efectivo, muriéndose de hambre, comiendo sopa podrida. Qué irónico, ¿no? Más irónico que eso, hermano. O sea, si yo no le presto atención a ese momento de mi vida, yo no estaría aquí contigo. Estaría recontra muerto, seguro, porque hubiera creído que ese es el camino al éxito y por ahí tengo que seguir. Claro. Pero yo sí le presté atención a eso. Yo decía, puta, tengo estos millones de dólares aquí, montañas, estoy muriendo de hambre y este es el más rico del mundo, mi papá. Más rico. Sí. Si no hay comida, hermano, hay millones, pero no hay comida y no hay libertad. Oye, salte a la esquina a comprar. No puedes. Te está buscando el mundo entero para matarte. No puedes.
Oye, pero si tengo dinero para comprarme toda la comida de la ciudad y todos los supermercados. Sí, no hay nada. Pero no puedes. Te mueres de hambre. No hay peor pobreza que esa que estás muriéndote de hambre lleno de riqueza. ¿Tú crees que si tu papá hubiera aplicado su inteligencia en otro lugar, hubiera sido un gran empresario? Hoy sería el Carlos Slim de Colombia. Sería un tipo inmensamente rico, inmensamente poderoso, pero un hombre de bien, que hubiera podido llevar a cabo todas sus obras de caridad y a una mayor escala y viviría tranquilo y en paz. Le faltó paciencia para aplicar el talento y salir adelante, y le faltó educación también. Una herramienta muy menospreciada hoy en la sociedad. Dices que le hizo falta paciencia. O sea, él quería sobresalir rápido, quería tener dinero rápido. Como ir al lugar. Tengo $1 millón cuando tenga 30 años o me pego un tiro, así clarito. Así decía. Tengo $1 millón. O consigo 1 millón para cuando tenga 30 o me... Wow. Qué increíble. ¿Y qué decía tu señora madre de todo esto? Mira, es que mi madre no es que se casó con el Pablo Escobar, el bandido, el narco que hoy todos conocemos. No, se casó de chiquita, Ella se casó 15 años. con el tipo más pobre del barrio, con el que menos futuro tenía. Eso es un amor de barrio, es un amor genuino que crece en esa necesidad, en ese mundo de carencias más que de opulencia. Mi mamá no se enamoró como muchas se enamorarían hoy del Pablo exitoso narco que ya trae los helicópteros y toda la parafernalia detrás. No. De hecho, mi mamá estaba en una mejor posición económica que mi papá. Órale. O sea, cualquiera, podría yo decir que mi papá se casó por interés con mi mamá, porque ella era la rica del barrio, entre comillas. Era la única familia con televisor en el barrio. La única familia con vehículo en el barrio. Mi mamá. Y no ella, eran mis abuelos que trabajaban, era gente muy trabajadora, empresaria. Pero entonces se destacaban un poquitito por encima de la media del barrio. Y ahí fue que creció ese amor. Es un amor de barrio. Ya después mi papá se convirtió en quien se convirtió. Y los problemas pues no faltaron. Doña María Victoria, ¿verdad? Victoria Eugenia, de hecho. María Victoria le pusieron todos los periodistas. Entonces todos dicen María Victoria, es Victoria Eugenia. Entonces el nombre real es María Victoria Eugenia. No, María Eugenia. El María te lo metieron los periodistas. Ah, mira. Que son parte de sus pendejadas. ¿Y cómo se conocieron tu papá y tu mamá? Mira, exactamente no recuerdo la ocasión, pero sí sé que se conocieron en virtud de que mi padre llega desplazado por la violencia. Él con sus hermanos y su papá y su mamá tienen que abandonar la pequeña tierrita donde vivían en una zona rural por la violencia política. Eso los hace desplazarse hasta la ciudad. Y ahí es donde llegan a este barrio donde mi madre vivía. Era un barrio pequeño, apenas en vías de construcción, con lo cual eran pocas familias. Entonces empezaron a relacionar y ahí es donde nace ese amor. Tu mamá siempre estuvo enamorada de tu papá. Siempre, ¿no? Y siempre. estuvo hasta la muerte con él. A pesar de que nunca estuve de acuerdo con su accionar y siempre fue una gran crítica de él. Yo aprendí a criticar a mi papá porque veía a mi mamá como lo hacía. Veía que ella le decía lo que pensaba y él le decía, tú no te metas, tú esto no sabes. Pues una sociedad muy machista. La mujer que se ocupe en aquel entonces, ¿no? De los niños, de la ropa, de la comida, pero no te metas, de eso no opines, ¿no? Y ella decía, sí, Pablo, yo sé que yo no puedo opinar, yo sé que yo no sé nada. Yo lo único que sé es que cada que tú haces un daño a alguien, la primera que tiene que salir corriendo a esconderse con sus hijos soy yo. Pero yo no sé nada, ¿no? Ahí le ponía como los puntos y el hombre ya se quedaba callado y bueno. Entonces vi que pues también a mi papá se lo podía criticar y cuestionar. Lo que pasa es que nadie lo hacía. El que lo hacía perdía la vida. Yo tenía el chaleco antibalas de ser el hijo, sabía que a mí no me iba a hacer nada. Y entonces aproveché, me convertí en un fuerte crítico de mi papá. Ahorita, en vida. Sí. Ahorita no, ahorita es fácil criticarlo. Había que hacerlo cuando estaba vivo. ¿No te atrevías? No, yo sí, claro. ¿Sí te atrevías a decirle a tu papá sus verdades? Claro que sí. ¿Tan chiquito? 20 veces le dije, no pongas bombas, no secuestres a más personas, no mates a más gente, que estás creando un caos del cual no vamos a salir. Así de clarito, o sea, sin medias tintas. ¿Qué edad tenías cuando le decías eso a tu papá? 11, 12, 13 años. De 11 o 12 años le decías, no desde le pongas bombas, no mates gente. Porque él me lo decía. Tengo cartas de mi papá diciéndome, no te asustes que la próxima semana vas a escuchar muchas bombas. Las voy a poner yo. Wow. Esas cartas las tengo. Semanalmente me escribía una carta. De lo que fuera a pasar en el país, él me avisaba. Fíjate. Entonces, es una relación compleja, rara, difícil de definir, porque pues por un lado hay un papá muy amoroso que te inculca valores y que te dice, mijito, tiene que decir por favor, tiene que decir gracias. Y el otro, mata a fulanito, mata
¿no? Entonces dices, o sea, por favor y gracias, hay que decirlo, pero mientras tanto mandamos a matar gente, ¿no? Era como lo que yo veía, escuchaba. ¿Era normal en casa escuchar todo eso? Era normal. ¿No se escondían tus padres para comentar ese tipo de cosas? De hecho, mi mamá era como muy recatada porque ella tampoco la dejaba ni participar ni hacer nada. Era como, tú eres la mamá y quédate ahí, ¿no? Entonces estaba como muy sesgada y él trataba de mantener a la familia separada de sus negocios, ¿no? Entonces, él quería mantener esa familia separada del negocio, pero sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? Era muy difícil no mezclarse, ¿no? Claro. Mis guaruras terminaron siendo los peores asesinos de la historia de Colombia y con ellos me crié. Ellos fueron mis compañeritos. Por eso yo le digo a los jóvenes, no te creas que tu entorno va a definir quién eres, porque mírame, yo fui peor criado, no te lo puedes imaginar ni lo puedes conseguir. Más expuesto a las drogas, a la violencia que un niño como yo. Nadie. Pues me gustaría conocer un caso para ver si me puede dar un par de consejos, pero la verdad es difícil conseguir algo que se le parezca. Y sin embargo, pues elegí un buen camino. Y entonces la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué elegiste un buen camino? Y yo, porque es que a mí nunca me faltó el amor. O sea, dentro de mi casa, independientemente de quién era mi papá, qué hacía y qué no hacía, a mí nunca me faltó el amor, el cariño. Cuando yo empecé a crecer con todos esos guaruras, bandidos, el común denominador en todas sus historias era la violencia familiar y la historia de abandono dentro de sus familias. Uh-huh. Entonces, claro, eran niños que llegaban a sus casas y de repente sus papás los recibían con unas golpizas sin parar. O sea, niños con miedo de volver a su casa porque no, mi papá está borracho, llego y me pega. Si llego un minuto tarde me da una golpiza que me manda al hospital. Son niños que crecen de, ok, la vida es a los golpes, ¿no? Es ruda. Encima llega mi papá, los trata bien como una persona decente, no los trata ni a los golpes ni con violencia, les da dinero, les da armas y les da poder. Ahí tienes un ejército de niños dispuesto a inmolarse por mi papá. 100%. Claro, el patrón encima me trata como un hijo. Mi papá me trata a los golpes. El patrón me dice, oye, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Lana, pistolas, comida. Le pasa algo a tu mamá, lo que necesite. Se hacían matar por él. O sea, así sedujo una gran cantidad de jóvenes. Y yo sé que por un lado sí había una genuina intención de él de ayudar, pero también pues caridad con uñas. Es decir, sí te ayudo, pero entonces necesito tu vida para que la pongas si la llego a ocupar, ¿no? Claro. Ahorita que comentas que los compañeritos tuyos eran tus guaruras, ¿cuántos guaruras tenías, Juan Pablo? 15 para mí, 15 para mi hermana y 15 para mi madre y como 50 para mi papá. 50 para tu papá y 15 para cada miembro de tu familia. Y todos armados, con coches blindados, todos armados. Granadas. No tanto granadas, no se usaba tanto la granada en ese momento. Casi nunca se usaron granadas. Mi papá le tenía más respeto a ese tipo de armamento por la peligrosidad, ¿no? Pues se podía escapar una y no la cuentas. Pero granadas me tiraron una a mí. Te tiraron en un coche, iba en un coche y me cayó entre las piernas. Tengo piernas de milagro, hermano. La alcancé a agarrar y a tirar por la ventana antes de que explote. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Como 12. Igual. ¿Cómo reaccionaste al ver una granada ahí? No sé por qué, hermano. Yo es como que vi como si me hubieran arrojado una serpiente. Muy chico. Y yo tuve esa sensación como yo no vi una granada, yo vi como si me hubieran arrojado una serpiente. Igual que reaccionarías, ¿no? Con ese, me va a morder. ¿Cómo la agarro para que no me muerda? Y lo mismo hice así, tiré la granada y explotó. Qué locura, qué locura. Ahorita, antes de que llegaras, te voy a decir de las dos maneras, Juan Pablo y Sebastián, sí, ¿verdad? Como te salga lo mismo. Está padre, ¿verdad? Aparte dices tú que es lo mismo, ¿verdad? Pedro también, si quieres probar. Peter. Estamos platicando de que hace un año yo empecé con este proyecto del podcast. Uh-huh. Y a las primeras personas que yo entrevisté fueron a los Aterciopelados, un grupo colombiano. Ajá. Y me estaban platicando justamente que ellos tenían un bar de música a 2 cuadras del DAS y que ellos escucharon y vivieron la explosión del DAS. Terrible. ¿Cómo viviste tú la explosión del DAS? Pues mira, eso fue bravísimo porque de alguna manera yo estando escondido con mi papá, pues era muy difícil que yo no viera cómo él hacía sus planes para hacer el daño a la sociedad en algunos puntos, ¿no? Entre ellos el atentado con un bus bomba. De hecho, las autoridades, yo no sé, yo escuchaba mucho a mi papá hablar de la cantidad de dinamita que él ponía en sus coches bombas y después veía en las noticias los informes policiales y
evidentemente no tenían ni idea de contar cuántos kilos de dinamita habían explotado e inventaban cualquier pendejada. Mi papá, por ejemplo, en esa bomba, porque él lo dijo, puso 9,000 kilos de dinamita. 9,000 kilos. Y tú le preguntas a los expertos en explosivos de la policía y dicen, sí fue 700 kilos. Nada que ver. Pero lo importante es que ahí donde yo digo es, ¿para qué lo decían? O realmente no sabían, inventaban un número, o no entendían el nivel de odio que mi papá les tenía, ¿no? O sea, porque calculaban, no, nos puso 700 kilos. No, te puso 9,000, hermano. 9,000. Te quiso borrar del planeta. 100%. Quiso arrancar el edificio de raíz, desaparecerlo, pulverizarlo. No es que te quiso asustar. Ahí es donde radica la diferencia, ¿no? En esa maldad que había dentro. A nosotros nos pusieron, por ejemplo, el primer coche de la historia de Colombia no fue que Pablo Escobar se lo puso a un colombiano. Fue que el Cártel de Cali nos lo puso a mí, a mi hermanita y a mi mamá. Ese fue el primero de todos. El Cártel de Cali. De 1988, 5 y 13 de la mañana, 700 kilos de dinamita explotaron en la puerta de mi casa, en el edificio Mónaco. Para que tengas una idea, 1 kilómetro a la redonda, todos los vidrios de la ciudad fueron completamente destruidos. Con 700 kilos de dinamita. 700 kilos. Entraba un camión dentro del cráter que quedó después de la explosión. Un camión completo entraba en el cráter. Yo tengo las fotos desde arriba del edificio. Entra un camión y sobra lugar. Entonces, tú ves los informes de la policía. 60 kilos de dinamita. ¿Cómo 60? O sea, no sabían de eso. Tampoco Colombia había empezado recién apenas. Esa era narcoterrorista con la historia contra nosotros. Esa empieza con la bomba que nos ponen a nosotros como familia. Mi papá reacciona. Ahí inicia toda la guerra. Ahí inicia toda la guerra y ahí dice mi papá, listo, me pusieron bombas a mí y a mi familia, pues ahí les va. Y empezó a poner bombas por todo lado y empiezo yo a decirle, papá, por favor, no pongas más bombas, hermano, estás destruyendo este país. ¿Qué estás haciendo? Estás creando un caos del que no vamos a poder salir nunca. Entonces me decía, a ti se te olvida que la primera bomba que pusieron aquí en este país fue contra ti, contra tu hermanita, contra tu mamá, que no se te olvidó eso. Y yo, pues sí, a mí no se me ha olvidado, hermano, pero es que eso no me ha derecho a ponerle bombas. Yo así como te estoy diciendo, las mismas conversaciones. Pero este hombre no escuchaba, brother. Este hombre estaba ya sesgado, cerrado, ya no había manera. En un momento le dije, papá, porque estábamos viendo las noticias y ¡pum! Me explota la salida de toros de la Plaza de la Macarena. Y yo, papá, ¿pero qué has hecho, hermano? Le dije, ahí van nuestros amigos, ahí va nuestra familia, ahí va tu mamá. Dije, con esta sí le toco el corazón a ver si... Ahí va tu mamá, podrías haber matado a tu propia mamá, le dije. Y ¿sabes qué me contestó? Me dijo, hijo, guerra es guerra y se morirá el que se tenga que morir. Ya cuando me respondió así, brother, yo dije, a este hombre no hay manera de tocarle el corazón. Pero si el Cartel de Cali les puso a ustedes como familia, ¿por qué tu papá empezó a poner bombas a toda la comunidad y a la sociedad? Él no empezó a poner a la ciudad o a la sociedad. Él, por ejemplo, la bomba de la Macarena, ya él después me explicaba, me dice, sí, en las noticias dicen que murieron 23 personas, pero en realidad, me decía él, ahí maté a 18 policías asesinos que iban a matar a todos los niños en las esquinas de Medellín, que también es cierto. Policías en flagrancia fueron capturados por el Ejército Nacional de Colombia, asesinando niños en las esquinas en la ciudad de Medellín. ¿Por qué razón? Se miraban tus zapatos. Oye, estás en un barrio muy pobre como para tener esos zapatos. Seguro que trabajas con Escobar. ¡Pum! Hasta luego. Así de fácil. Así terminaron la vida de centenares de niños. O sea, ni siquiera se los llevaban detenidos. No, nada. A ver, tus zapatos estaban muy caros. ¡Pum! Hasta luego. Grupos de limpieza social, hermano. Mi padre aprovecha eso, porque eso sale en las noticias. Policías capturados por el ejército, asesinando niños sin armas, hermano, solo por unos zapatos bonitos. Y entonces mi papá, ¿qué hace? Le regala armas a todas las comunas de la periferia de la ciudad y les dice, miren, la policía está yendo a asesinar a los muchachos. La policía no los quiere a ustedes, los quiere muertos. Entonces yo les voy a dar armas para que se protejan de la policía. Y encima, como la policía está ofreciendo dinero por mi cabeza, le dice él a ellos, pues yo también tengo mucho dinero y le voy a empezar a ofrecer dinero por las cabezas de los policías. Y entonces dio la orden de que asesinaran a todos los policías de la ciudad y públicamente lo dijo, voy a hacer que no quede un policía con vida. Y a los 30 días habían 500 policías muertos en la ciudad de Medellín.
Quedaban 8 policías con vida en toda la ciudad. 8 nada más. 8. Custodiados por el ejército. A los policías les daba miedo hasta secar sus uniformes al sol, porque si los veían de algún barrio de la periferia, decían, hay un policía que está secando su uniforme, llamaban a gente de mi papá, inmediatamente iba asesinado y esa persona cobraba su recompensa por la cabeza del policía. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que los que más recompensas cobraron por las cabezas de policías fueron policías. Son los mismos policías, que asesinaron, ¿verdad?, a sus propios compañeros. Que esa es la famosa guerra de las recompensas, ¿no? Exacto. Entonces, yo también, en virtud de estas experiencias, le doy charlas a los policías y he dado charlas a los policías de Aguascalientes, de Tijuana y de muchos otros lugares y les digo, así un auditorio grande, les digo, mira a tu compañero al lado y están así. El policía no le gusta hacerle caso sino a su jefe. Es que un civil le diga, mira para acá, para allá, no quieren, entonces están así en sus sillas que no se quieren. Dice, por favor, mira a tu compañero al lado, ¿no? Entonces como que lo miran así, pues como de reojo. Y le digo yo, ¿por cuánto lo matarías? Se quedan así. Y yo, bueno, esto es una charla para la policía, no es una charla para niños. O sea, estamos hablando de que aquí venimos a aprender del pasado para que esto no se repita ahora. Yo, pilas con la corrupción, muchachos. Porque así, como vieron numeritos en el cuerpo de su compañerito de al lado, porque vale un billete, pues así casi se queda la institución sin hombres. Por la corrupción de ustedes. Y porque hubo un fulano que los puso nada más una tentación ahí y ahí se tiraron a matarse como mosca. Entonces, ojo con la corrupción porque los puede matar a ustedes mismos. No es para su beneficio, es para su maldición. Entonces les muestro pues estas estrategias y caminos que mi papá utilizaba para lograr sus objetivos, ¿no? Claro. Que eran muy turbios. ¿Cuántas hectáreas de droga llegó a tener tu señor padre? Mira, no sabría decirte de droga, pero sí tengo una cifra. En la época dorada de mi padre, habían 80,000 hectáreas de coca sembrada. Era la época de oro del narcotráfico. 80,000. 80,000 hectáreas de droga. Esas son imágenes satelitales, información de Naciones Unidas que no puedes mentir. Más o menos son como 100 campos de fútbol eso. Ponle tú. Imagínate, 100 estadios. Ajá. Bueno, hoy vamos tan bien en la prohibición y en la lucha contra las drogas que va súper, súper bien que ahora ya tenemos 300,000. O sea, se triplicó. Ajá. Así de bien vamos. ¿Y a qué se debe? Donde más presencia militar hay es donde hay. Y no solamente colombiana, extranjera. Entonces, pues dice uno, ¿qué estarán haciendo los muchachos? No sé. ¿Y a qué se debe? Pues se supone que cuando muere tu papá se debe de quitar toda esa droga y al revés. Se muere tu papá y hay más. O sea, hay más y más y más y hay gente con más poder militar que mi padre, pero no hace muchos años dije que si mi padre era comparado con los de hoy, se vería como un niño en pañales. Ahí mismo los medios, mírenlo, ahí está queriendo decir que su papá no hizo nada, que pobrecito su papá. No, idiotas. Date cuenta que te estoy diciendo que mi papá es un nene de pecho comparado con los monstruos que hay hoy. 100%. Que han creado e impulsado desde la prohibición. Estoy generando, despiértate hermano, que mi papá es un pendejo si lo comparas con el poder militar y económico que tienen hoy en día. Si mi papá hubiera tenido ese poder militar y económico, Colombia no existiría como la conocemos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuál crees tú, Juan Pablo, que fue el crimen más brutal que cometió tu papá? Yo creo que no hay crimen. Es muy difícil poner una escala de valores en los crímenes. ¿El del avión? Es que todos, hermano. Yo creo que ni una sola persona debió caer, ¿no? O sea, es muy difícil porque cuando entras en esas comparaciones, en todos hubo muertos, ¿no? Entonces decir, este muerto era más importante que el otro, no, hermano. Fueron vidas humanas que se robaron y que no tendrían que estar todavía aquí con nosotros. Claro. Y que de repente por esta locura humana, por esta ambición, por ese mal proceder de mi papá, pues avasalló a las vidas de muchos, ¿no? Sin duda, el avión de Avianca para mí es uno de los actos como más representativos del miedo que mi papá podía esparcir en la sociedad. Conozco a más de 150 víctimas directas de la violencia de mi padre. He hecho la paz con todos ellos, incluidos los de Avianca. Gonzalo Rojas, que es un muchacho con el que tengo mucha conexión, su padre iba en el avión de Avianca. Lo tengo en el WhatsApp, hemos colaborado en campañas de concientización juntos justamente, pero su historia es tristísima porque su padre se subió al avión ese día que se retiraba de su trabajo, ese día se jubilaba, hermano.
Y ese muchacho, ese hombre iba con el nuevo gerente de esa empresa que lo iba a reemplazar. Iba a entregarle las llaves de la empresa ese día. Entonces este hombre me muestra hasta los mismos clasificados que pone su empresa, diciendo, lamentaba el fallecimiento, habla del retiro de su papá. Terrible, es una historia que dices... Y eso es una. De miles. 150 que iban en el avión, ¿no? 107. 107. Incluido la tripulación. Que ese atentado era para el presidente, ¿no? Para matar al candidato a la presidencia, César Gaviria, que no tomó ese avión. Es correcto, no Al lo final tomó. no se iba a subir, pero no se subió. ¿Alguien le habló para detenerlo? Nunca se supo. Nunca se supo. ¿Por qué razón no se subió? Correcto. Nunca se supo qué pasó, si alguien le avisó o qué. ¿Tú has tenido que tomar algún tipo de terapia, Juan Pablo, para lidiar con tanta energía negativa? No, hermano, no he podido porque pues es que ¿qué psicólogo me va a ayudar con esta historia? No sé. Me ha tocado nada más escuchar la conciencia, prestarle atención. Porque no podíamos ir al psicólogo. Imagínate con una identidad cambiada. De hecho, fuimos un par de veces, pero porque mi mamá insistía que le quería ayudar pues a la familia. Uh-huh. ¿Pero qué vamos a ir a...? Perdón el francés, me dijo, ¿a qué mierda vamos a ir a donde un psicólogo si no le podemos contar la verdad? O sea, le teníamos que decir que éramos una familia cafetera, puras mentiras, o sea, no... Y sin embargo, pues, a ella como que buscaba el apoyo profesional, porque pues siempre fue muy dada a buscar ese tipo de apoyo, pero esta vez es imposible, porque tenemos la identidad diferente y no podemos exponer nuestra identidad yéndole a confesar a un psicólogo, por más todo bueno que sea y por más secreto profesional. Yo no voy a exponer mi vida por confiarle a don fulanita, al doctor, a ver si sí o si no. Claro. ¿Qué te llevó a ser tan buena persona, Juan Pablo? Porque eres una buena persona. Ahorita que estoy platicando aquí contigo, se vibra, se siente. Sí, hermano. Mira, yo haber visto tanta maldad, tanta destrucción, tanto dolor, y con ese sinsabor que queda, el sabor triste de la violencia, de ver cómo no solamente mi papá destruyó su vida y su futuro, sino toda una generación, todos los que lo siguieron, todos los que decían, sí, patrón, vamos, que nosotros sí podemos, que yo sí, a mí no me va a pasar. Todos como moscas en el radiador, hermano, estripados, aplastados ahí. Yo decía, vi miles así, no un caso, vi miles de casos. Y uno más inteligente que el otro, empezando por mi papá. Mi papá fue considerado el Da Vinci del crimen, hermano, y estoy seguro que le cabe bien ese mote, pero... El Da Vinci del crimen. El Da Vinci del crimen. Y ni aún así pudo tener éxito en su industria criminal. Yo no conozco los jubilados. Están todos muertos o en la cárcel. Uh-huh. Entonces, no... siempre viví el tema del narcotráfico como una maldición que nos perseguía. Uh-huh. Nunca lo vi como una oportunidad que nos abría puertas. Al contrario, nos cerró puertas. Pues nos puso a aguantar hambre con dinero en efectivo. Si no visualizas ese mensaje que la vida te está dando, hermano, si lo ignoras deliberadamente, dices, a mí no me va a pasar, yo sí voy a poder porque yo soy más inteligente que mi papá. Porque estamos como hijos obligados a superar a nuestros padres, ¿no? Claro. Entonces, a mí me queda como muy difícil. Digo, bueno, yo tengo para superar a mi papá, ¿en quién me tengo que convertir? Y a mí no me parece nada agradable esa persona en la que yo me tendría que convertir. Y eso no quiere decir que yo odie a mi padre, porque lo amé y lo amo y lo quiero y lo respeto. Y me crié en esa cultura que reza, honrarás padre y madre, pero el amor no me ha quitado el conocimiento de lo que hizo mi papá o no hizo. Entonces nunca me atrevería a seguir su historia ni a ser parte de ella, porque yo no veo que ese sea un caso de éxito, por más que la sociedad sí lo sigue viendo. No te creas, yo tengo éxito como conferenciante porque me invitan, porque creen que mi papá es un caso de éxito. Entonces un montón de empresarios me invitan, no, sí, que tráete al hijo de Escobar, que seguro que nos va a enseñar a ser igual de rico que el papá. Y en 2 minutos les desbarato y dicen, no, señor, esto no es una historia de éxito por A, B, C, D, y les muestro todo y se quedan así. Y ya armaron su fiesta, ya pusieron pósters de mi papá porque es una oda a mi padre, hijo, lo que hacen. Oye, discúlpanos, no sabíamos. No, perfecto, sigue tu fiesta, hermano, pero ahora ya sabes. No me digas que no te avisé cómo era la verdadera historia y las verdaderas consecuencias. No era una fiesta esto. Y no es para la fiesta. Y hay que respetar a las víctimas. Y no, son así como avergonzados. No, tranquilo. No te estoy diciendo que apagues la música. Disfruta tu fiesta. Gracias por invitarme. Pero la historia que te traje es totalmente diferente a la que vos pensabas que yo te iba a venir a contar. Uh-huh. Porque pensabas que yo iba a llegar a decir, sí, Pablo, esto. No, hermano, mi papá lo quiero, pero a ver,
pies sobre la tierra, hermano. Y que tenemos que ser serios con esta historia. Tenemos que contarla con responsabilidad. Claro. Cada cosa que contamos, cada cosa que decimos, hay niñitos escuchando. A ver, he visto chicos que se tatuaron la cara de mi papá en su rostro, hermano. O sea, en todo el mundo. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Entonces, claro, los niños lo ven a un hombre que aparece en tazas de café, en camisetas, en series, gorras, en las fundas para tu teléfono, suéteres, en gorras, hoodies. suéteres y de todo. Hasta métete a Amazon. Pon Pablo Escobar. No tienes idea de la cantidad de productos. Hasta lápices, borradores. Juego todo. de mesa. ¿Quieres el Monopoly de Escobar? También. Sí. 40 euros. Entonces, yo no recibo nada por eso. O sea, no te dan regalías por eso. A mí no me llaman sino para pegarme el palazo. Para eso sí me necesitan. Ahí estoy. Pero para darme una regalía, no. Tampoco lo reclamo. Ni me interesa. La gente me dice, ¿pero por qué no peleas? Porque yo no voy a pasar mi vida, lo corta que es, lo voy a pasar peleando con Netflix. No, hermano, yo tengo mucho para disfrutar y para hacer cosas buenas que a ver con quién me voy a pelear. Porque es que pelearse es muy fácil. O sea, ahorita que dices Netflix, ¿tú no tuviste injerencia en la historia que contaron ellos? En absoluto. Y peor que eso, me les acerqué y les dije, oigan, muchachos, yo traigo todas las cartas, todos los videos caseros, toda la historia de la familia a disposición para que cuenten una buena historia. Tú vete, que tú no sabes nada. No ¿Cómo? Si eres el hijo. Bueno, pregúntale a ellos, ¿no? Así fue que sacaron a mi papá como hincha del Nacional de Medellín, cuando mi papá era hincha a muerte del Deportivo Independiente de Medellín, no del Nacional de Medellín. No del que nos cuentan. Y entonces he visto gente tatuada gracias a Netflix con el escudo del Nacional y la foto de mi papá. Y este idiota. Qué bruto. Este idiota, como le avisamos de que por creerle a Netflix, pues se tatuó el equipo equivocado de Escobar, ¿no? ¿Y no pudiste ni siquiera demandarlos, ni siquiera platicar Siempre con puedo. ellos o algo? Siempre puedo. Por ahora que no duerman porque se mantienen muy asustados esperando a que ella lo pueda mandar. Y yo, ¿qué tal si más bien trabajamos juntos al futuro? Porque pues es que pelearse es tan fácil. Pelearse es muy sencillo. Entonces yo no me voy a desperdiciar mi energía, ni mi tiempo, ni mi dinero en pelearme contra ellos, ¿no? Estoy de acuerdo. Hago la mía. Hago la mía solo. Y por ejemplo, Juan Pablo, ¿has tenido tu acercamiento con algunos hijos de algunos otros capos en el mundo? Empezando por los hijos de los carteles enemigos. Hoy soy amigo de todos ellos. De todos los hijos enemigos, de los carteles enemigos. Que vienen siendo los de Cali. Los de Cali, los Pepes, que era más que Cali. Cali fue como el epicentro, pero muchas otras ciudades y lugares y personas y capos, ¿no? Con todos he hecho la paz. Te muestro el WhatsApp. Tengo con William Rodríguez, con Miguel Rodríguez, con los Galeano, con los Moncada, con un montón de gente que todo el mundo dirá, si se ven, se matan. Porque ese es como la política, ¿no? Si estos dos se juntan es para que se maten. Yo no. Y tú estás neutro con todos ellos. Te muestro los videos o los Happy New Year. Fíjate. Qué bueno, antes te va a matar este año. De este año no pasas. Hijo de su madre. Y ahora es, oye, espero que la familia esté bien. Y yo prefiero esos mensajes. Pues sí, 100%. Sí, son más bonitos. ¿Y qué consejo les das a esos hijos de los capos que están alrededor del mundo sueltos y que se están dedicando al negocio de sus papás? Bueno, son los menos, ¿eh? O sea, yo sí conozco muchos hijos y que no les quedaron ganas de seguir intentando continuar por la vida de la criminalidad como lo hicieron sus padres, porque sí prestaron atención y aprendieron de esas lecciones de vida, ¿no? Hombre, yo no soy quien para decirle a nadie qué hacer, pero pues ahí está mi historia a disposición, que por ahí le puede servir a más de uno que está creyendo que va por el camino correcto, y yo estoy aquí para mostrarle que de pronto no. Como te digo, no me gusta decirle a la gente, ustedes hagan así, yo no soy quien. Simplemente les digo, oye, a mí me pasó esto. No me digas que no te avisé. Los pones, pues, alerta. No me digas que no te avisé. Hijo de su madre. ¿Tú volverías a escoger a Pablo Escobar como tu padre? 1000 veces. Sí. Sí. Porque no, como te digo, tengo muy separado el padre del hombre, del bandido, del tipo que hizo tanto daño. Yo me quedo con el papá. Extraño al papá y no al delincuente. Claro. ¿Tu papá estaba listo para morir? Siempre estuvo listo. Siempre estuvo listo. La muerte nunca fue un tabú para nosotros. Mi papá me enseñó a suicidarme correctamente. Imagínate, no era tabú para nosotros la muerte. Me decía, si te ves rodeado de enemigos, prefiero que te pegues un tiro a que te torturen y te humillen y después nos hagan 1000 cosas a la familia porque te tienen con vida, ¿no? Y a que disfruten verte morir. ¿Ok?
Entonces me decía, el tiro no te lo pones acá, en la frente, ni en la sien, ni en la boca, ni abajo, como en las películas. Así no es. Y yo, bueno, ¿y entonces cómo? No, yo le pregunté a un médico cómo es y me dijo, es en el oído derecho que te vas de una. Y ahí fue donde apareció el tiro con el que mi padre falleció. O sea, siempre el suicidio para él fue una salida. Siempre lo dijo. A mí nunca, perdón por el francés, pero dijo, a mí nunca en la gran puta vida me van a coger vivo. Hay una grabación de él diciendo eso. Uh-huh. Fuera de eso aparece el tema de si cuando yo tenga 30 y no tengo $1 millón de dólares. Y aparte de eso me decía, formó el grupo Los Extraditables, que decía, preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Así decía, ¿verdad? Era su frase célebre. Era el eslogan. Claro. Entonces el tema de la muerte era como, a ver, ¿qué quieres desayunar? Unos huevitos revueltos. O sea, así de sencillo. Se hablaba como nada. Sin tabúes, así lo mismo, para las drogas, para el sexo, para la muerte, para todo. Sin medias tintas. Cuando tu padre fue capturado, estaba hablando contigo y con tu madre, ¿no? ¿Correcto? Pues mi padre nunca fue capturado. Mi padre se dejó encontrar, que es diferente. No es que lo encontramos y nosotros... Vas a ver un montón de libros diciendo... yo lo maté. Hay como 6 libros diciendo cómo cada uno, o sea, se achaca la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, yo maté a Escobar así. Yo lo maté con esto. Yo le disparé de esta manera. Una sarta de mentiras, hermano, que digo, esta gente ni para sentarse a mentir se pone a pensar un ratito bien de cómo decir bien una mentira. Entonces dice uno, yo lo maté con una AR-15. Oye, ¿tú has visto un cuerpo? ¿Cómo queda después de que le disparan con una AR-15? Desfigurado. Porque no se parece al que estamos viendo de Escobar, que todo el mundo lo vio tirado en el tejado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ni siquiera la piensan para mentir. Y es muy gracioso porque en la editorial donde yo tengo mis libros, que es Editorial Planeta, hay otros 2 autores que son ex policías. Y entonces uno es un coronel que dice, yo así maté a Escobar, o así maté a Escobar, se llama el libro. Uh-huh. Y yo digo en mi libro, que es de la misma editorial, no, usted no lo mató, coronel. Y después saca otro general, otro libro, hablando de lo mismo, y dice, no, coronel, usted tampoco lo mató. Entonces ni siquiera entre policías se ponen de acuerdo de quién mató a Escobar. Y no es que lo haya matado, mi papá se dejó encontrar. Deliberadamente nunca utilizó el teléfono en 10 años. Y ese día, el 2 de diciembre de 1993, lo usó 10 veces. Y siempre me decía, si tocas el teléfono, estás muerto. Decía, ¿por qué es eso, papá? Y dice, porque a todos los que maté los agarré por el teléfono, me dijo. Todos llaman a su novia, todos llaman a la mamá, al hermano, al tío, al primo. Algunos llaman y pum, por el teléfono caen. 10 años de la vida me lo explicó, me lo enseñó. Por eso sobrevivió 10 años en la clandestinidad. Y de repente, el 2 de diciembre del 93, llama 20 veces a un hotel que era de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde estaba retenida su familia. Pudiendo haber mandado a 20 personas a hacer el llamado a ver cómo estaba la familia. No tenía que arriesgarse él en hacerlo. Y menos desde su guarida. No era pendejo mi papá. Deliberadamente decidió ponerle fin a su vida en ese momento para darnos paso a nosotros. Eso fue un acto de amor de mi padre. No fue una operación policial, fue un acto de amor que es muy diferente. Y dentro de esas llamadas que hizo aquel día de diciembre, ¿cuáles fueron las últimas palabras que te dijo tu padre? Ahorita te llamo. Literal. Lo puedes verificar. Se acabó. Ahorita te llamo. Y también está hablando con su señora madre. Se estaba despidiendo de todos. Por eso quiero hablar con cada uno. Y yo le colgaba porque yo sí me acordaba de su lección. No uses el teléfono, que es la muerte. Y ahora mi papá está hablando al teléfono. Se quiere morir. ¡Pum! No llames más. Estamos bien. No llames más. Yo lo colgaba. Yo le protegía. Y eso fue lo último que dijo. Fue lo último. Ahorita te llamo. Uh-huh. ¿Y te dejó dinero tu papá? Sí, claro. Me dejó $9 millones en efectivo. Se me acabó la plata para pagar el hotel. Le dije a una tía, pues la plata estaba en Medellín. Yo no podía ir para pagar la cuenta todos los días del gerente. Hey, ¿dónde está la plata? Porque aparte eran no solamente nuestra comida de 5 o 6 personas de nuestra familia, sino que teníamos todo un piso del hotel por seguridad para que nadie subiera alquilado. Y aparte la comida de 150 hombres del ejército y de la policía que nos cuidaban, que no pedían hamburguesa, pedían langosta, whisky, champaña. La cuenta del hotel era tremenda y me quedé sin plata. Le dije a mi tía, le confié porque era el único yo donde sabía dónde estaba la plata, y ese fue el último día que vi a mi tía. Se llevó la lana. 9 millones. Se llevó la lana. La llevó. Y no más. Y qué bueno, nos liberó de toda esa pendejada.
Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Y tus próximas conferencias dónde van a ser? Aquí en México, Juan Mira, Pablo. tengo una con la Universidad de Guadalajara esta semana. Vine ahorita también de Guadalajara para un emprendimiento de jóvenes, un colegio privado y otra universidad. Ya perdí la cuenta de cuántas conferencias y sigo. Esa es mi actividad permanente, pero también ahora con la realidad virtual que pudiste experimentar. Que traemos esto que creemos que es una herramienta disruptiva, diferente, 100%. que ayuda a que los gobiernos tengan información más fidedigna de lo que pasa al interior de sus escuelas, de qué niveles de violencias, qué niveles de armas, de sustancias están viendo los niños. Los niños tienen la ley de la omertad dentro de la escuela, solo ellos saben lo que pasa. Y no se lo dicen ni al director, ni al profesor, ni a nadie. Entonces realmente hay como un submundo. Uh-huh. Fíjate que ya hemos ido a casi 5,000 escuelas en México con esta experiencia. 5,000 escuelas y más de en 1 México. millón de niños la han jugado. Yo soy papá de un niño de 12 años. Uh-huh. Lo más preocupante es que en 5,000 escuelas en todo el territorio mexicano, divídela, no sé, por lo menos en unos 20 municipios, diferentes estados, no hemos encontrado una sola escuela sin drogas, hermano. Ni una sola. Todas tienen Del drogas. 100% de las 5,000. Eso es una De es los una alarma. niños, de los Dejamos niños a nuestros chiquitos. hijos en la escuela porque decimos, pues están bien. Me voy a ir a trabajar tranquilo porque ya dejé a mis niños en el colegio. Pues eso es como lo que... No, hermano, no te vayas tranquilo. Ahí también hay... Hemos descubierto de todo tipo de cosas. Profesores que llegan borrachos. Profesores que les llevan a los alumnos, se las venden. Entonces dices, Dios mío. En México. En México. Estamos empezando a trabajar también en El Salvador, en Colombia, con las mismas técnicas, pero obviamente las historias adaptadas a la cultura local tropicalizadas. ¿Qué tipo de drogas has encontrado en las escuelas de México? Número 1 es el alcohol. Segundo es la marihuana, hasta el 50%. El tercer lugar es la cocaína, que ya está peleando el lugar, el cristal al tercer puesto. Ya después se vienen drogas, pero en menores porcentajes, ¿no? De niños y jóvenes, ¿entre qué rango de edades? Diría yo, desde 12, 13 años en adelante hasta la Un universidad. niño de 12 años ya te consume cocaína y marihuana. Visité un correccional de menores en México, no voy a decir el lugar para no estigmatizar, y había un niño condenado de 9 años por secuestro y asesinato. ¿Qué? Así está la cosa, hermano. La verdad es que nuestra niñez está más vulnerable que nunca y está más expuesta a una violencia que nunca íbamos a imaginar que iba a ser posible. Yo fui a darle una charla a esos niños a ese correccional. Vi uno tan chiquitito, de 9, que yo le dije, ¿qué estás haciendo acá, hermano? ¿Qué te pasó? 9 años. Y me dice, estoy condenado por secuestro y asesinato. Mi hijo de 9 años, lo más violento que ha visto, no sé, es el Minecraft. 100%. Y dices, ¿qué diferencia, no? ¿Qué pasó con este niño, con el mío que juega al Minecraft y con este que está ya condenado por estos hechos tan violentos, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que hay niños que están viviendo ese nivel de vulnerabilidad? No tendrían por qué haber historias de esa naturaleza. Entonces, mi mensaje es para estos niños, para evitar que siga creciendo la población infantil que está formando parte de la criminalidad, porque piensan que hay un futuro. Mira que no lo hay. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad y como padres de familia para evitar todo esto que está sucediendo con los niños? Yo creo que apoyar la educación. Está subvaluada, está menospreciada, está pormenorizada. Es como, ay, sí, la educación. No, hermano, o sea, es lo que te va a salvar. O sea, es la verdadera herramienta, la única y eficaz herramienta que va a funcionar en el corto, largo y mediano plazo. Absolutamente. ¿Por qué razón? Porque, mira, a mí me educó mi papá sobre las drogas, sobre el consumo de sustancias. Y me dijo, la cocaína es un veneno para vender, no para consumir. La cocaína es un veneno para vender. No para consumir. Tu papá no consumía cocaína. No consumía el veneno que vendía. Él sabía el daño que le hacía a un ser humano con la cocaína. Ninguna droga consumía tu papá. Marihuana solamente, pero no con la frecuencia que lo muestran en Narcos, pues que no lo apaga, tampoco. Tampoco era así, esas son exageraciones, ¿no? Pero él era muy consciente de los peligros y justamente me educó a tiempo, me dijo, hijo, valiente es el que no prueba. Ese es el verdadero. Valiente es el que no prueba la droga. Frase de él, o sea, yo no la dije, la dijo él, me la dijo educándome, me puso frente a mí todas las drogas. Esta es cocaína, esta es marihuana, este es LSD, este es cristal, este es crack, estás esto. Me quedé así.
Y para que las aprendiera a ver, a reconocer, a cómo eran, cómo olían, para que sepas qué es lo que... Sin probarlas, pero pilas con esto, pilas con aquello, pilas con lo otro. Claro, llegaba todos los días de mi vida, me ofrecían... Ya me acordaba de la charla con mi papá y no, gracias muchachos. Hasta el día de hoy me ofrecen cocaína, pero hasta a 2 manos. Claro. En eventos y todo. O sea, la gente piensa, no, pues invitamos al hijo de Escobar, seguro que traigan en la bandeja. Trae la fiestona, ¿verdad? No, muchachos. Y le digo, no, yo con agüita estoy bien. ¿En serio? Y le digo, no, es que es un veneno que mi papá vendía. No, pero como veneno, que no sé qué. Pero igual se lo siguen metiendo, ¿no? O sea, no les dice pura agüita, pero tráeme pura agüita Evian, ¿verdad? La que sea, aunque no esté contaminada, me sirve. Mientras no sea la canilla. ¿Cómo ves la guerra del narcotráfico en México ahorita, Juan Pablo? No la del narcotráfico en México, en el mundo. Perdida por nocaut absoluto. 100%, ¿verdad? 300%. Nada que ver con las épocas de tu papá. No, hombre. Mira, el camino de la autodestrucción de la sociedad es a través del prohibicionismo. Es el camino correcto. Vamos muy bien. 100%. Al 200 destruyéndonos cada vez estas organizaciones criminales con mayor poder económico, mayor poder militar. Ya no podemos hablar de carteles, ya hay que empezar a hablar de corporaciones del narcotráfico que son capaces de desafiar a cualquier democracia, la que se atraviese. Son dueños de submarinos, de misiles tierra-aire, tienen un ejército mejor preparado que cualquiera y tienen la capacidad militar y efectivo de disposición que no tiene ningún Estado. Entonces, ahí estamos. O sea, nada que ver con las épocas de tu señor padre. Lo que estamos viviendo ahorita. O sea, nada. A tu papá no lo pintan como un monstruo. Sí, y lo fue, pero se quedó pequeño. Con lo que está pasando ahorita. Estamos viendo y la violencia que estamos viendo hoy. Algo que me preocupa es cómo ver que algunos disfrutan ejercer la violencia. Eso ya es algo que preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra salud mental? Que hasta algunos violentos están disfrutando de ejercer esa violencia, ¿no? ¿Qué nos está pasando en nuestra sociedad, en nuestra familia? Que hay gente que es capaz de disfrutar de ejercer la violencia. Claro. Este programa, Juan Pablo, lo ve mucha gente, tanto jóvenes como adultos, y está muy interesante todo el programa que traes de la inteligencia artificial. ¿En dónde lo pueden encontrar si tú no lo llevas? Gracias, hermano. Mira, nosotros tenemos una empresa que se llama Virtus. Se puede encontrar en las redes sociales con Virtus, con B corta. Virtus. Virtus. Nos dedicamos exclusivamente a generar estas experiencias como un traje a medida. En Monterrey ya lo hicimos en un tiempo pasado con el alcalde Colosio para 15,000 jóvenes. Fíjate. También lo hemos hecho en Mérida y en muchas otras ciudades principales de México, capitales como Querétaro y demás. Y seguimos en Durango. Bueno, hemos trabajado en muchos lugares. Y pues la verdad es que lo interesante es la información que obtenemos y que se la damos al gobernante con un propósito muy claro. Es, mira, no desperdicies recursos en temas que las escuelas no necesitan que los atiendas porque no tienen esos problemas. A veces se ocurre que mandan a un oficial uniformado a las escuelas como encuestan a los niños. A ver tú, hermano, tú fumaste mota, llénamelo acá con tu nombre, apellido y tu dirección y todo. No te vas a autoincriminar y ningún niño lo va a hacer. Entonces la información que obtienes a través de esas encuestas es totalmente ficticia, ¿no? No tiene ningún asidero en la realidad. Esto nos permite dar información en tiempo real, de manera inmediata. Tenemos un caso en un municipio que te contaba ahora, muy brevemente, ¿no? 300 niños en una escuelita, 250 jugaron nuestro juego con los lentes y 230 dijeron, oye, vimos cristal en nuestra escuela la última semana. Fíjate. Una epidemia de cristal iba a empezar en esa escuela si no actuábamos a tiempo, si no obteníamos la información en tiempo real y si no hacíamos un protocolo de prevención para que una mamá termina llorando confesando que era su esposo dealer que estaba llevando la droga que no debía a su casa y su niñito se la estaba robando para ir a presumirla a la escuela. Si hubiésemos llegado como las encuestadoras que dicen, ok, en 6 meses te entregamos los resultados, pues ya es tarde, hermano. Ya los niños ya se nos murieron. Claro. Porque con 6 meses, un niñito regalando el cristal en una escuela, ¿qué te queda? No te queda nadie con vida, hermano. O sea, entonces, esta es una herramienta de prevención y creo que a veces, utilizada de manera correcta, nos permite incluso predecir conductas de riesgo y criminales que pueden suceder y que las podemos evitar a tiempo. Porque mientras lo juegas, no solamente nos das información, te estamos educando, te estamos mostrando en un simulador de cómo terminaría tu vida si tomas malas decisiones antes de que las tomes. 100%. Entonces aprovechamos esa tecnología para
meternos en el buen sentido en la mente de los niños y de los jóvenes para decirles, ojo, como dicen aquí, aguas, muchachos. Aguas. Aquí Yo les están digo, las decisiones. no me digas que no te avise. Tienes al angelito y tienes al diablito. Exacto. Tú sabes para dónde irte. Y elige bien, hermano. No desperdicies tu talento en la criminalidad. No te va a llevar al éxito. Y esta tecnología que estás promoviendo, Juan Pablo, ¿sí te ha dado resultados? Sí, 100% mexicana. Además, estamos muy orgullosos porque es todo Mexicana. hecho in situ, exacto, con programadores mexicanos, con tecnología mexicana. Obviamente utilizamos pues los lentes que ya se conocen de la realidad virtual, pero que se utilizaban para otros propósitos. Nosotros le vimos ese potencial y hemos tenido mucho éxito y lo seguimos implementando porque pues sí hemos podido demostrar que se pueden producir cambios a través de esta tecnología, que se puede advertir a la juventud. Y otra cosa bien importante que yo le digo al Estado o al municipio que nos contrata, le digo, mira, invierte X pesos en un niño, que son muy poquitos, porque si no, después vas a tener que invertir millones de dólares en perseguir a ese criminal que no quisiste atender cuando era un niñito. Claro. Que no le quisiste avisar, que no lo quisiste prevenir de lo que le podía haber pasado. Entonces ya es cuando es demasiado tarde, cuando ya el niñito se te salió de las manos y ya se te convirtió en un criminal, un monstruo que, ¿cómo lo vas a frenar? Claro. Esta tecnología se aplica para colegios, para colegios, prepas, policías, universitarios, policías. Hay entrenamientos para policías. Creamos un entrenamiento basado en el manual del primer respondiente y en los derechos humanos, ¿no? Diferentes escenas, circunstancias en que el policía tiene que tomar decisiones y para que no vaya a regarla, literalmente. Para que no vaya a decir, hey, jefe, mira, aquí agarré el arma que... No, hermano, ya contaminaste la evidencia. Así no se hace. Claro. O sea, no es así. O casos del colemia, violencia contra la mujer dentro de la institución policial. Entonces, en Mérida, por ejemplo, evaluamos el 100% de la policía en un día. Y la entrenamos. El 100%. Y en el mismo día el comisario ya sabía quiénes de sus oficiales y de sus menores rangos tenían que hacer determinados cursos porque no habían respondido bien en algunas áreas. En las que está bien, pues está bien. Pero en las que no, derechos de la mujer o del niño, cómo atender situaciones donde hay o alguna situación de violencia contra un menor. Cosas que a veces no tienen... Sí, está el manual del procedimiento, pero nunca lo leen. Y nunca se entrenan en ese manual. Para las empresas también funciona. Para las empresas también, para padres de familia también, porque yo a los niños les tengo que contar unas historias, pero no les puedo contar otras porque no los puedo avivar. A los papás sí los puedo avivar y decirles pilas. No les vamos a dar ideas pues por acá porque todos ven un montón de cosas. Claro. Pero hay unas drogas que no parecen drogas, que las venden en lugares públicos y abiertas, que las puedes pagar con tu tarjeta de crédito, que podrías enviar a tu niño a que las pague con tu tarjeta y se las venden y se las entregan y se les dan hasta su factura, pero son drogas. Claro. No voy a decir cuáles para no dar ideas, pero los papás a veces son ingenuos y ni siquiera tienen idea de que eso también son drogas. Y les digo a todos, digo, apuesto que te llevo a un shopping, a cualquier shopping del país y te consigo y te las pago con tarjeta de crédito. Sí. No voy a decir dónde ni cómo, pero sí, se puede y hay muchas cosas que están disfrazadas, que tienen otra etiqueta, pero son una droga. Claro. Juan Pablo, tengo una última pregunta para ti, pero es una pregunta personal, que tengo curiosidad. Dime. ¿Conociste la catedral? Sí, claro. Viví ahí 20 días, me quedé. Fui otro preso más de la catedral, voluntario, ¿no? ¿Cómo era la catedral? Era un hotel con barrotes. Un hotel. De lujo. Sí, de lujo. De hecho, la catedral era nuestra finca. Es decir, después se la presentaron al mundo, a los periodistas, como un centro de rehabilitación que fue acondicionado por una prisión de máxima seguridad. ¿Era tu rancho? Era nuestro, dentro de tantos que teníamos. Yo tengo las fotos de la catedral cuando tienen la primera hilada de ladrillos. A ver, consígueme las fotos del Alcatraz cuando la estaban construyendo. No, pues no. Las tiene el gobierno de los Estados Unidos, no las puede tener más nadie. Porque no puede saber por dónde va la pisada de los ladrillos. Pues yo las tengo, es porque era nuestra. Nosotros, mi papá mandó a construir la cárcel. Después le dijo a los gobiernos, digan que ustedes lo hicieron. Ah, sí, eso le dijeron a la prensa. Digan que no hay lujos, inviten a la prensa. No habían lujos, no habían jacuzzi, no había nada. Entraron la prensa, miró, sí, la verdad, bastante austero, nada raro. Salió la prensa y entraron los jacuzzi, las ruletas, las motos, entró los todo. Asadores. De todo. Teníamos bar, un jacuzzi para 20 personas, pista de cochecitos de control remoto. Yo andaba en moto de trial por adentro de la cárcel, subía, bajaba escaleras. De trial. De trial.
en una, ¿cómo se llama? Una beta de esas españolas. Me subía a las escaleras de la cárcel, me las bajaba en moto por una cárcel, por los pasillos de una prisión de máxima seguridad. Mi papá era el director de esa cárcel. Pues es que tu papá manipulaba hasta los presidentes, ¿no? Él les decía qué tenían que hacer. Bueno, él llegó a esa cárcel porque tuvo todo el poder sobre el presidente Gaviria y le dijo, quiero estos decretos, quiero que me cambie la constitución. Y ahí por eso llegó. Y como quiera se logró escapar, pues ya sabía todos los atajos. De hecho, mi papá ya llegó sabiendo por dónde se iba a escapar. El primer día que yo fui a visitarlo me dice, ven, te voy a mostrar por dónde me voy a escapar. Y yo decía, pero acabas de llegar, hermano, te acabas de entregar y ya estás hablando de que va a haber una fuga. Pero ¿por ya qué? sabía que algo iba a pasar. Sí, pero pues para mí fue un engaño, ¿sabes? De él hacia todo el país y hacia su familia, porque yo sí tenía la ilusión de que mi papá se entregara, cumpliera una condena larga, confesara sus crímenes, reparara a sus víctimas y yo poderlo ir a visitar ahí. Esa era mi ilusión. Bueno, por lo menos está ahí. Yo sé que no está mal, no le iba a pasar mal. Desperdició la única oportunidad que el gobierno y el Estado y la gente en Colombia le dio a él para pagar por sus responsabilidades y sus culpas. La desperdició, insultó a todo un país por haber desperdiciado esa oportunidad y a su propia vida y su propia familia. Claro. De verdad que sí le hubiera tenido la oportunidad de salir airoso después de haber creado semejante caos y lo tiró por la borda, no lo respetó esa oportunidad que le